Hola, estamos en un nuevo episodio de Inmunoaventuras. Hoy tenemos a un cardiólogo pediatra, mi Hola. amigo del alma, Roberto Dawson. Te quiero mucho, gracias por estar aquí conmigo. Hoy vamos a hablar de un tema que, la verdad que de repente a nadie se le ocurre que alergología y cardiología como que, y de repente estuvimos un día conversando y sabes que hay bastantes cositas interesantes que podemos hablar. Así es. Y, y bueno, una de las cosas que te estuvimos hablando fue el tema de los antihistamínicos, que es mi mano derecha en mis pacientes alérgicos, el uso de los antihistamínicos y sus efectitos. Pues sí, Ajá. gracias de una vez por la invitación. Y bueno, definitivamente que la gente se preguntará qué hace un cardiólogo, una inmunóloga, pues, o alergóloga, eh, hablando pues de algún tema en específico en común. Igual pues tenemos también algunas cardiopatías congénitas asociadas también a inmunodeficiencias como lo es el síndrome de DiGeorge. Y bueno, Ujú. también el uso de antihistamínicos que pues podría estar también, que tendríamos que tener algunas precauciones, sobre todo en niños con cardiopatías congénitas o inclusive con tendencia o algún tipo de asociación a arritmias, que es lo que podríamos tener así bastante similitud, sobre todo pues a partir de estas teorías o inclusive de estas situaciones pues que la verdad por lo que estamos aquí el día de hoy. Sí, ¿Qué sí. más que de repente podríamos Ajá. estar? Sí, bueno, la verdad que el tema de los antihistamínicos es un tema controversial también, por lo menos en donde yo estudié. Los antihistamínicos de primera generación sobre todo son de libre venta, cualquiera puede Sí, comprarlos, cualquiera de los antihistamínicos los pueden comprar. Y entonces, bueno, nosotros incluso en mi hospital, donde yo estudié en el norte, teníamos una campaña en contra de los antihistamínicos de primera generación. Y acá, sí, o sea, era una campaña que teníamos por todas las paredes y aún así era difícil que los médicos dejaran de usarlo porque los pediatras, pues estos antihistamínicos de primera generación existen de 1940 y no recuerdo exactamente el año, pero tienen muchos años de existir y eso hace que los médicos tengan cierta confianza en estos medicamentos, pero a la vez el hecho de que tengan tanto tiempo de existir nos ha hecho darnos cuenta de conocerlos más a fondo y saber que pueden tener sí, efectos, sí, como todo total, medicamento, ¿no? exacto, totalmente cierto. O sea, y me causa gracia también que lo digas porque justo también en mi rotación, cuando me formé en el exterior, cuando teníamos pacientes cardiópatas hospitalizados y de repente tenían algún cuadro gripal, algún cuadro viral, yo como pediatra, pues también que me formé también enviando antihistamínicos de una vez mi funcionaria o mi adscrita, decía, no, este antihistamínico no, por favor, cuidado que tiene riesgos pues de desencadenar arritmias, etcétera. Entonces allí pues también teníamos como proscrito colocarle antihistamínicos a nuestros pacientes allí. Obviamente pues se recomiendan ya los de nueva generación, los de primera generación no los recomendamos, sobre todo pues en niños con cardiopatías congénitas o que tengan predisposición a arritmias, síndrome de QT largo, por ejemplo, sobre todo por estos efectos sedantes, anticolinérgicos, etcétera, que pues podrían Ujú. tener algún tipo de, de lesión o como tú bien dijiste, o sea, todo medicamento tiene pues su efecto adverso, entonces ante niños con algún tipo de alteración cardíaca preferimos prevenir o inclusive pues mejor eh, consultar al experto y ver si de repente se le puede incluso, o sea, he tenido un caso en la práctica que un niño de 5 años pues debutó prácticamente al dársele un medicamento que contenía antihistamínico de primera generación, empezó y debutó con una arritmia y pues tenía ya antecedentes de su padre con muerte súbita y alteraciones que posteriormente pues le desencadenó una arritmia ventricular incluso. O sea que ese Entonces, niño tenía la arritmia, pero tenía no, la predisposición, no se sabía y no se se había dieron estudiado. cuenta a la hora de darle el antihistamínico. Exactamente, Wow. entonces ya al tener ese medicamento pues predispuso a que se le desencadenara la arritmia y pues por Ah, ok. allí, o sea, Era, no es que, o sea, puede suceder en cualquier, o sea, por como causa o efecto, alguna casualidad, pero de igual forma, pues sí, en ese caso sí se le había dado mm, por unos días ese medicamento y pues debutó así.
de igual forma ya tenía la predisposición porque tiene una Ok. cardiopatía, pues un síndrome. Pero pudo haberse presentado, ese caso de ese niño pudo haber debutado con... Incluso sin por el otra, sin el medicamento, sí. medicamento. Sí, pudo haber debutado porque ya tenía... Como o que sea, otra cosa de repente lo pudo haber... probablemente más adelante o algún- inclusive pues ya la misma infección, todo eso que desencadenó pues la taquicardia, la arritmia, etcétera, pero la infección, porque tenía para... una infección por la cual recibió el Exactamente. antihistamínico. Exactamente, entonces es ser un poquito minucioso y saber pues de repente preguntar antecedentes, pienso yo, si hay algún antecedente y tener como ese red flag o signo de alarma para tener entonces un poquito más de precaución ante este tipo de prescripción. Exacto. Y también otra cosa que pasa con estos medicamentos, bueno, con todos los medicamentos Con pediátricos, es todos. que los niños también, a veces los papás pues no se dan cuenta y lo dejan por ahí abierto y el niño va y se toma y el Sí. montón de... no es lo mismo tomarse una dosis exagerada de un antihistamínico de primera generación que tomarse una dosis exagerada de un antihistamínico de nueva generación. Sí, Entonces, totalmente. eso también es algo que hay que tomar en cuenta. Sí, son medicamentos muy... de tener mucha trayectoria en el mercado, pero hay nuevas opciones. Sí, Sí, exactamente. entonces eso, sí, esta campaña que nosotros tuvimos fue muy buena. Logramos que pues, algunos médicos dejaran de utilizarlo en el cuarto de urgencias, pero no fue fácil, ¿no? Y a la hora de la hora también es más fácil para los papás incluso comprarlos en el mercado, en las farmacias y eso. Estaban bien accesibles. Totalmente. Y los de nueva generación tenemos montones de opciones que ni vamos a mencionarlas porque de verdad que hay montones de nuevas opciones. Sí, también me imagino, como tú lo dices, algunas de las limitantes son pues los costos, entonces, Exacto. ¿qué le voy a mandar? De igual forma, pues, o sea, tampoco es que no se lo puedan dar, sin embargo, pues hay que tener un poco de cuidado y, repito, antecedentes, sobre todo es lo que Por lo menos debería ese quedar niño bien tenía claro. antecedentes que el Sí, papá ya tenía que podríamos de repente tener algún tipo de precaución Mm. ante cualquier cosa o inclusive ya simplemente con tomarle un electrocardiograma probablemente hubiésemos tenido allí alguna orientación a que no se le debería dar ese tipo de medicamento. Claro. ¿Y cómo está el niño después de Ahorita, eso? Bien. pues ya tiene indicación de colocación de inclusive desfibrilador automático implantable para evitar esas arritmias y demás, pero bueno, por el momento está estable. Ok, qué bueno, de verdad. Y bueno, y otro tema que lo que estábamos hablando de las inmunodeficiencias. Totalmente. Sí, muchas inmunodeficiencias, algunas inmunodeficiencias, sobre todo el síndrome de George, el síndrome de Down también. Estos pacientes presentan cardiopatías en algunas ocasiones y estos pacientes, tenemos esos pacientes en común. Sí, sí. De hecho, el trabajo multidisciplinario, o sea, por ejemplo, si yo veo a algún niño con algún tipo de defecto conotroncal, o sea, alteraciones de los grandes vasos o de las salidas de estos vasos del corazón, sí tengo que tener también mi abordaje, sobre todo si tienen o cursan con hipocalcemia, inmunodeficiencias, pues enviarlo también a genetista, a inmunología, sobre todo pues para evaluar pues, sobre todo si estoy sospechando que tiene un síndrome de George, que pues es una alteración genética de un cromosoma, que es pues el cromosoma 22. Entonces ya de allí pues tendríamos un mejor tipo de abordaje en cuanto a estos niños porque obviamente van a requerir también de correcciones cardíacas, o sea, correcciones quirúrgicas y tendríamos que tener un trabajo, sobre todo pues controlarle los niveles de calcio, controlar esas inmunodeficiencias. Son pacientes que incluso aunque estén corregidos de su cardiopatía y ya no cursen con falla cardíaca, pues al tener esas inmunodeficiencias pueden cursar con hospitalizaciones frecuentes por neumonía, etcétera, y a veces pues lo pasamos desapercibido. Esto también es como mensaje a todo el resto pues de la población, inclusive pues a nuestros principales referentes que son los pediatras, que incluso pues no solo es, bueno, todo esto es a causa del corazón, a veces hay algunas otras cosas como pacientes inmunosuprimidos que podrían tener también hospitalizaciones recurrentes, neumonía, etcétera. Entonces de allí, importante saber que pues algunos de estos síndromes, también como mencionaste el síndrome de Down, que pueden cursar con algunos defectos intracardíacos o inclusive pues lo más frecuente que sería el canal AB, pueden cursar también por ser simplemente por el síndrome de Down, cursar con algunas afectaciones al sistema inmune. Pero sí, sobre todo pues en DiGeorge, que es de los que tenemos
bastante en Ujú. común. También existen algunos casos ya un poquito más raros y complejos como los dextroisomerismos, por ejemplo, que esos cursan con ausencia de vaso o asplenia, como le decimos de forma médica, que pues obviamente por no tener vaso también tienen predisposición a infección por microorganismos encapsulados, por ejemplo, y demás. Entonces sí, tenemos algunas cosillas En allí, estos casitos de George, bueno, es algo que no es tan frecuente, por ¿no? suerte. Pero gracias, así, por suerte. Pero esos pacientes, cuando ustedes los mandan a genética, ustedes esperan, porque bueno, la pregunta va más bien porque no todos los casos de Dior son completos, ¿no? A veces son Ujú. incompletos, a veces la malformación genética sale, no sale la alteración o no tenemos el diagnóstico completo. Sin embargo, ustedes los mandan a inmunología también, o Sí, esperan, usualmente sí. pues sí, tratamos pues de que tenga su abordaje multidisciplinario con genética, obviamente pediatra como el que maneja la batuta, cardiología también, inclusive pues alto riesgo neonatal por si de repente lo captaron desde recién nacido. También algunas alteraciones endocrinológicas o por ejemplo también los que cursan con hipocalcemia. De hecho pues se ha descrito que para que sea un DiGeorge, o sea, no necesariamente sea por la lesión del 22q11.2, Ujú. sino también por que curse con la hipocalcemia y pues también asociado a La inmunodeficiencia. clínica, Entonces la sí. clínica, sobre todo, pues va a mandar y siempre y cuando pues tenga esa alteración eh, generalizada, pues se va a ir manejando de forma multidisciplinaria para entonces nosotros poder ofrecerle un abordaje quirúrgico y que tenga mejor éxito, sobre todo en cuanto a su Ujú. cirugía, si se llega a dar el caso. Ujú. Porque lastimosamente también, como estamos a nivel del mar, muchos de estos pacientes, si son cardiopatías muy complejas, pues con el flujo pulmonar aumentado, fallecen también por infecciones respiratorias bajas y que no pudieron haber sido tratadas inmediatamente, porque pues también sabemos algunas limitaciones en cuanto a acceso a, a las instalaciones de salud oportunamente y demás, pero en eso se está trabajando y bueno, lo importante es crear conciencia para que se sepa que pues esto existe y que se tiene que prácticamente referir de forma oportuna para que se le pueda dar algún tipo de respuesta y solución en brevedad. Ujú. Sí, en esos casos nosotros evaluamos la concitometría, las células T, y ahí también vemos si hay afectación a nivel de las inmunoglobulinas, y clínicamente si ha tenido muchas infecciones, o también estos pacientes también pueden presentar autoinmunidad, Okay. igual que el síndrome de Down, necesariamente con múltiples Exacto, infecciones. Ajá. exactamente. Sí, y el síndrome de Down se asocia también a inmunodeficiencias, menos frecuente o menos marcada que el de George, no tan frecuente pues en esos casos. Y realmente no recibo muchas referencias de esos pacientes. Sí, Tengo un par, pero usualmente, de hecho, o para que de sea, repente sí, me lo eso, manden. ¿Ah? sí, de repente ahí sí, pero como te digo, o sea, muchas veces, e incluso pues algunas de las afectaciones, o sea, propias del paciente con síndrome de Down, o sea, ya son por el síndrome de Down y a veces pues si ya tiene una cariopatía, eh, prácticamente, no sé cómo eh, queda como ya el factor distractor, o sea, distrae ante algunas otras cosas, por ejemplo, un paciente que tenga infecciones frecuentes de vías respiratorias altas, probablemente tienes que buscarle alguna alergia, algún otro tipo de causa, por ejemplo, Reflujo. sinusitis, reflujo, pero no así, eso es por la cariopatía, no necesariamente, o sea, Ujú. usualmente, inclusive a veces ya vemos que no están ganando peso adecuadamente, ya yo digo, bueno, pero la cariopatía como tal no me está explicando tanto porque yo no la veo por el eco o por lo que yo estoy evaluando, no tiene tanta repercusión, hay que buscarle algo más. Entonces, la cariopatía a veces lastimosamente, así sea aislada, a veces me distrae un poquito y me Ujú. confunde y piensas que de repente todo está asociado a la cariopatía y cuando una vez lo corrijas, te va a corregir todo lo demás. Y entonces corregimos la cariopatía y sigue presentando pérdida de peso o sigue presentando estas infecciones de vías respiratorias altas, por ejemplo, que uno dice, no, o sea, hay que referirlo, hay que buscar Ajá. la causa porque probablemente tenga alguna otra cosa más.
que me ha pasado también, o sea, nos ha pasado en múltiples ocasiones, sobre todo pues yo los he también. recibido también. A veces no es tan fácil encontrar Sí, la no es fácil, respuesta. no es fácil. Entonces son pacientes que hay que meterle mente. Sí, son los casi Así. todos ya difíciles, por decirlo así. Sí. Otra cosa que cuando estos niños los operan, si es, pues, ahí esto, pues, tocan el timo, afectan el timo, y al Claro, afectar sí. el timo, entonces afectan el Sí, sistema sí, inmunológico. la gran mayoría, de hecho, casi todas las esternotomías le hacen timectomía al cirujano cardiovascular. De hecho, aquí podrías sentar al cirujano cardiovascular y podrías decirle, no, pasa esto, esto y esto. Pero sí, totalmente. Okay. ¿Eso lo llevan estos, a patología? perdón, no sé, yo creo que sí, Sí, todos ¿verdad? sí, las extracciones sí deberían llevarse a... Hablar con el cirujano Pero, cardiovascular, de ese hecho, va a a ser ver otro si lo... episodio a para ver ver, si exacto, encuentran ahí tienes en otro ese tema de... timo. Sí, porque esos timos de los pacientes con inmunodeficiencia son distintos. O con el Tienen patólogo, a ver otra... si cuando lo envíen a Ajá. patología. Pero sí, usualmente ya una vez operado, así sea cierre de CIA quirúrgico, cierre de CIB, el esternón afuera y le hacen la timectomía también. Entonces ya quedan desde muy chiquitos, pues ya sin el timo, que es muy importante y sabemos pues que influye mucho también en la respuesta inmune, Ajá. sobre todo en los pacientes más chiquitos. Sí, estos niños con síndrome de George, de repente recordarles la clínica físicamente, ¿no? Y estos pacientes y la gente que lo va a escuchar este episodio, Ah, dice, sí. ¿qué es eso? Exacto. Esos Sí. niños tienen una apariencia física de micrognatia, tienen también las orejas un poco más abajo de la línea normal, a veces tienen el paladar como con un huequito en ojival, el paladar así hundido. Sí, los ¿Qué piecitos en más? mecedora, por Ajá, ejemplo. ajá. Pueden tener, como tú dijiste, paladar hendido. Pues lo más frecuente, ya por otros estudios, pues alteraciones o malformaciones cardíacas, sobre todo pues alteraciones conotruncales, o sea, estas son las que tienen alteración de los grandes vasos o las grandes arterias, llámese tronco arterioso, ya para decir uno específico, interrupción de arco aórtico, transposición de grandes arterias, o sea, todos esos que hablan de los grandes vasos, llámese aorta y arteria pulmonar, y que están siendo afectados y tienen también estos dismorfismos, hay que pensar que no tengan también síndrome de DiGeorge. Usualmente sí ya son cardiopatías ya complejas que incluso se detectan en los primeros meses de vida. Entonces sí ya... Sí, por la apariencia física lo van La notando, apariencia física... la hipocalcemia que van presentando y bueno, y la cardiopatía también. Y las inmunodeficiencias como tal. Sí, sí, sí diagnostican desde pequeños, sí, antes del año. Sí, sí, sí. Y bueno, esta inmunodeficiencia es combinada, estos niños antes del año puede que tengan muchas infecciones, pero ellos llegan a tener una vida hasta, bueno, no sé exactamente como qué edad ellos ya has llegado a tener. No, sí, hemos visto, bueno, más donde me formé sí veíamos pacientes que tenían pues inclusive edad adulta sin problema, entonces no... Yo nunca he visto un DiGeorge en la edad adulta, mira. Pero sí, porque de hecho, o sea, se le hacía su corrección y demás, entonces sí tendríamos, y obviamente pues con todas con todos sus cuidados, pueden llegar a tener hasta inclusive una edad. Qué bueno poder ofrecerle un mejor estilo de vida, calidad de vida a estos niños, a estas personas, porque llegan a ser adultos, ¿no? Sí, sí. Y lo mismo con los niños de las arritmias que estamos hablando también, diagnosticar a estos niños con arritmias y... Que no es fácil, no es fácil. Y una arritmia, ahora volviendo al tema de las arritmias, ¿qué puede presentar un niño con arritmia? Aparte de esto que se presenta, que se puede ver afectado por los antihistamínicos. Sí, ¿cómo se presenta un niño con arritmia así de tu consulta? Usualmente pues... Que no es algo que yo veo frecuentemente. Los niños pues manifiestan palpitaciones, puede haber síncope o desmayos. Estas palpitaciones pues van a estar asociadas a falta de aire, disnea, también palidez de tegumentos, puede haber también sudoración, entonces algunos lo manifiestan como dolor de estómago, náuseas, asociados a estas taquicardias o palpitaciones, o sea, son frecuencias cardíacas muy, muy rápidas, que inclusive pueden ser en reposo o asociados a la actividad física. Ya sea entonces también evaluando, sobre todo pues en cuanto a antecedentes, si hay antecedentes ya de arritmias en la familia,
o antecedentes de muerte súbita en la familia, o sea, algún familiar que haya fallecido incluso menor de 50 años por alguna causa inexplicable. Eso lo preguntamos bastante y pues allí, de hecho, si tenemos algún tipo de caso con algún paciente con muerte súbita, algún familiar, se recomienda pues que tenga un seguimiento por genética para detectar pues si hay algún gen asociado a estas alteraciones que podrían ser por alteraciones del QT, por ejemplo QT largo, por decirlo así, que tiene asociación también o predisposición sobre todo a algunos medicamentos, que la lista es muy amplia, no solo los antihistamínicos, pero de igual forma, si tenemos esto en consideración, pues podríamos ya prevenir antes de que venga algún otro caso que se desarrolle, porque usualmente un electrocardiograma te define o te describe puedes evidenciar allí si tiene alteraciones o alguna canalopatía, que es lo que nosotros pues con un término médico le decimos, y de allí pues podríamos también salvar bastantes vidas, que obviamente no es el gran porcentaje de pacientes que les ocurre esto, pero siempre pues tendríamos que tener esa sospecha ante cualquier paciente que tenga algún antecedente familiar de muerte súbita en familiares cercanos. Papá, mamá o algún abuelo incluso, porque algunos son autosómicos recesivos, entonces se podría saltar alguna generación, pero algunos sí son dominantes. Entonces sí, a veces directamente el papá se le transmite ese gen a ese niño y podría entonces desarrollar también la alteración y la lesión, o por decirlo así, la arritmia. Entonces sí es importante tener esos antecedentes bien claros antes de cualquier otra cosa. Por lo menos en este niño que me cuentas que el papá falleció antes de los 50 años, ¿cierto? Ese niño puede ser autosómico dominante. Es autosómico dominante. Es que ya tiene sí, el diagnóstico molecular. Diagnóstico genético y todo. Ok. Sí. ¿Tiene hermanitos? Sí, tiene una hermana mayor, pero creo que ya no salió. No tiene, pero pudo haberlo tenido. Pudo haberlo tenido. De igual forma se hace, pues, se envía genética a esa familia para que hagan, porque también si ese señor tiene hermanos, o pues también dentro de esa relación o del primer grado de consanguinidad, pues habría que buscar sobre todo pues algún tipo de enlace. No sabía de esos casos, interesantísimo. Sí. Allí también podríamos hablar con genética de eso. Sí, exacto. Pero ese es el paciente que tuvo la presentación de la arritmia desencadenada por el antihistamínico, ¿no? Sí, tenía un medicamento que contenía un antihistamínico de primera generación. Y allí pues generación sobre todo, exacto, porque estos vienen mezclados, o sea, mezclados no, sino vienen como antihistamínico con antipirético, con otras cosas. Totalmente. Mira, interesantísimo. Wow, de verdad que es interesante, hay que hacer otro episodio con genética para que hablemos de esto. Sí. Aquí hablamos los tres de ese. Oye, gracias Dawson por venir hoy. No, gracias a ti por la invitación. Interesante. Y bueno, por ahí nos vemos en otro episodio y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en otra Inmunoaventura. Gracias, hasta luego.